Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera charla de BMS España de formaciones de 2022. Y nada, vamos a hacer tres distintas charlas. Empezamos con EBMS, que os voy a explicar qué es esto. Luego Miguel Munguira, que es el coordinador nacional de BMS España, os explicará qué es BMS España. Terminamos con Saba González hablando de la metodología de transecto, cómo es y cómo se hace, ¿vale? Entonces voy a empezar a compartir. Bueno, espero que estéis viendo mi pantalla ahora mismo. Sí, ¿verdad? Perfecta. Perfecta. Vale. Bueno, pues bienvenidos a todos. Yo soy Cristina González Sevilleja, soy coordinadora del European Butterfly Monitoring Scheme, EBMS, el logo de abajo, la mariposita morada, que vais a ver constantemente. Y bueno, formo parte de este proyecto de ciencia ciudadana europeo y también trabajo en el Dutch Butterfly Conservation, que sería como el Instituto de Conservación de Mariposas en Países Bajos. Y bueno, también formo parte del BMS España. Así que bueno, os voy a poner un poco contexto, cómo empezó todo esto, el BMS, qué es el BMS y demás. Y a ver si os puedo aclarar un poquito todo esto. Y para ello pues empezamos un poco en una introducción, ¿no? Ponernos en contexto en la situación en la que estamos. Seguro que la mayoría habéis escuchado que, bueno, que la biodiversidad no anda muy allá, que existen muchas causas de declive y muchos animales están afectados y, bueno, y entre ellos, por supuesto, los insectos. Aquí os he puesto un artículo que se salió hace unos años que fue muy impactante porque mostraba un 75% de declive de biomasa de insectos en casi 30 años en áreas protegidas de Alemania y bueno, fue muy impactante porque demostraba eso, cómo los insectos están descendiendo, cosa que no se había investigado antes en un largo plazo tan grande, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezaron a surgir como muchas alarmas, en plan, bueno, que estamos enfrentándonos a un estado muy excepcional con los insectos y de ahí empezaron a salir muchísimos otros artículos y bueno, en base a todo, en general se sacó que no tenemos mucha idea, sabemos que los insectos están sufriendo y que están descendiendo, pero que tenemos muy pocos estudios a largo plazo sobre las poblaciones de insectos, que no sabemos exactamente cómo están yendo y que básicamente necesitamos mucho más investigación. Se ha puesto mucho foco en mamíferos, en aves, que por supuesto son muy importantes, pero bueno, los insectos han sido un poquito más ignorados en este caso, ¿no? Y bueno, y es que los insectos, pues como muchas otras partes de la biodiversidad, están afectados por distintas causas y entre ellas pues tenemos la agricultura intensiva, el uso de fitosanitarios, de pesticidas cada vez más y más en la agricultura para hacer una producción masiva de alimentos, que esto también conlleva a pues utilizar más tierras para la agricultura y en ello hacemos un cambio del uso del suelo muy grande, ¿no? O sea, básicamente el hábitat está reduciéndose para estos animales. Y bueno, y en todo esto también la causa principal, el cambio climático, que nos afecta a todos y que por supuesto a los insectos también, y que con ello ven amenazadas sus hábitats. Y entonces en todo esto surge la idea de, bueno, ¿y cómo vamos a hacer una investigación del descenso de los insectos, ¿no? Porque como sabréis, pues los insectos son bastante diversos, tienen muchísimas especies, son muy abundantes y, bueno, pues hacer un seguimiento de todo ello sería bastante complicado, pero vaya, esa sería la forma de llegar a saber cómo es el descenso de los insectos, ¿no? Hacer un seguimiento monitoreando cómo se encuentran las poblaciones. Y entonces en esto me surge la duda de, bueno, ¿y qué grupos investigar, no? Porque si los insectos son tan diversos y tienen tantas especies, ¿por dónde empiezo? Pues sería muy costoso hacer un
un seguimiento de todas las especies, porque son muchos, como he mencionado, y bueno, no tenemos ni los recursos, ni el dinero, ni tampoco las personas, ¿no? No hay tantos expertos en insectos, nos están faltando cada vez más. Entonces, pues surge la idea de utilizar indicadores, que serían un grupo taxonómico que puede hacer referencia al resto, ¿no? Como por ejemplo se utilizan las aves para hacer como indicadores de ecosistemas terrestres, pues también tenemos indicadores de invertebrados, en este caso utilizamos las mariposas. ¿Por qué? Porque tienen varias características que hacen a las mariposas unos buenos indicadores. Son insectos, entonces tienen una vida corta con varias etapas y varias de las especies están específicas a específicos hábitats. Entonces esas especies nos pueden dar mucha información sobre esto. Las mariposas, al ser insectos, pues responden rápidamente a los cambios y a las condiciones del hábitat y el clima. Eso significa que como se reproducen rápido e incluso hay varias generaciones en un año, si hay cambios, una sequía, hay una contaminación muy fuerte, eso lo veremos de una forma muy rápida, ¿no? en sus poblaciones. Tenemos mucha información y información de la ecología y de sus ciclos, se llevan investigando durante muchos años. Y bueno, y también son muy bonitas y muy fáciles de observar, por lo que son muy populares en la sociedad y bueno, eso también es una característica importante para poder ser utilizada dentro de la ciencia ciudadana. Y bueno, entonces ya tenemos qué grupo de insectos voy a utilizar y ahora llega la parte de, bueno, ¿qué método de seguimiento necesito hacer, ¿no? Pues en este caso debería de ser un seguimiento sistemático regular y utilizando métodos consistentes, porque con ello nos va a proporcionar datos de alta calidad. Y estos datos de alta calidad pues nos permitirían hacer tendencias. Os he puesto aquí una foto de Aglaé urticae y esta sería la tendencia que tiene aquí en Holanda, que es la que he cogido. Pues como podéis ver, la tendencia de esta mariposa a lo largo de los meses en base a los distintos años que llevamos registrándola, ¿no? Entonces eso nos puede decir, por ejemplo, como en 2020 estaba bajando bastante en comparación con el resto de años, ¿no? Lo podemos observar fácilmente. Y bueno, y estas tendencias nos van a ayudar de una forma a analizar políticas de conservación y dónde tenemos que poner soluciones para mejorar tendencias negativas. Y bueno, ya tenemos las mariposas, un método a seguir estandarizado y regular, y en esto surge la metodología de los transectos, que bueno, que Saba luego os va a explicar más adelante exactamente qué consiste, pero simplemente mencionaros que son unas rutas fijas que se recorren en este cubo imaginario contando mariposas y que se hacen visitas frecuentemente a esta misma ruta constantemente. Y entonces esto es un método estandarizado que se hace así siempre en las distintas zonas de Europa, que es donde lo utilizamos, y que está basado en pocas reglas y condiciones, por lo que eso nos facilita que se lo podamos inculcar, que se lo podamos enseñar a la población en general, porque es bastante sencilla, ¿no? Y nos permite hacer una formación. Y bueno, para mí la característica más importante es que al ser tan sencilla, esto nos permite que la gente pueda acercarse más a la naturaleza, ¿no? Haciendo este tipo de metodología, para mí es importante, para la ciencia ciudadana en general, porque las personas están más cercanas al campo y entonces pueden ver con sus propios ojos cómo todo cambia y disfrutar de ella, ¿no? Entonces, con estos transectos que hacemos visitas frecuentemente y que recogemos datos de mariposas, esto nos permite generar unos resultados muy robustos que nos permiten hacer índices anuales, ¿no? Y saber exactamente cómo están estas poblaciones. Y bueno, y todo esto empezó hace muchos años, en 1976, con el primer transecto realizado por Ernie Pollan. Esta persona que veis en la foto fue el primero que diseñó los transectos y las distintas condiciones, y bueno, fue el primero que empezó a contar mariposas y empezó a inculcarlo a otros colegas y se fue instaurando otros transectos en Reino Unido, y así se generó el primer programa de seguimiento de mariposas, que en inglés sería Butterfly Monitoring Scheme, y son estas siglas que mencionamos constantemente, PMS, y con ello se creó, pues eso, el primer
programa de seguimiento en Reino Unido. Y a partir de ahí se empezó a expandir en todo el país, en Reino Unido y en muchos otros países. Pues empezó a generar en Europa, en Holanda, perdón, en Alemania, en Cataluña, en muchas distintas partes de Europa cogieron esta idea, esta metodología y la empezaron a expandir el seguimiento de mariposas basado en ciencia ciudadana con la supervisión de expertos, ¿no? Y bueno, yo os he puesto aquí en la gráfica, en azul podéis ver el número de transectos que se empezaron a crear desde 1990, que fue cuando se creó el de Holanda y el resto de países le siguieron. Y bueno, como podéis ver ahora mismo, la gráfica está hasta 2018, pero os aseguro que ahora tenemos más de 5.000 transectos repartidos en toda Europa, monitoreados por voluntarios. Y en amarillo en la gráfica podéis ver el número de países, ¿no? A partir de 2000, pues la verdad que pegó un subidón y muchos más países se unieron a hacer esta metodología. Y bueno, lo pongo en mapa, queda más visual. Estos son todos los transectos de mariposas registrados en Europa en 2018. Entonces, como varios países habían empezado a crear este programa de seguimiento con transectos haciendo la misma metodología, en 2014 se decidió hacer la creación del European Butterfly Monitoring Scheme, que sería el programa de seguimiento europeo y que fue creado por Butterfly Conservation Europe y por el Centro de Ecología e Hidrología de Reino Unido. Y básicamente lo que crearon es una base de datos donde agrupar todos los datos de los distintos países y los distintos programas para poder llevar a cabo un análisis de todos estos datos de una forma conjunta, ¿no? Y dar una respuesta a nivel europeo. Y bueno, pues la red es bastante potente, somos 21 miembros de 19 países y con muchísimos transectos, pero sin embargo, si os fijáis en el mapa a nivel de 2018, veréis que había un hueco muy muy grande en el este y sur de Europa, ¿no? Había algunos transectos que os he puesto ahí en blanco, pero básicamente había países que estaban completamente en blanco. Entonces, bueno, en 2018 se crea este proyecto piloto europeo ABLE para poder llevar este sistema de seguimiento de mariposas a otros países y poder empezar a registrar, ¿no? Este seguimiento. Bueno, pues con este proyecto se generaron varias herramientas para poder ayudar y entre ellas pues mejoró la página web de EBMS, que os he puesto aquí el enlace, que podéis acceder a él y que está totalmente traducido a castellano. Y bueno, pues esta página web es para hacer el registro de transectos para los países pues, que no tengan esa posibilidad y no tengan esos recursos y bueno, para darles un apoyo tecnológico, ¿no? Como podéis ver, España, los puntos azules son transectos, pues España, Portugal, Italia y muchos otros países utilizan esta página web para registrar sus transectos. Y bueno, en este proyecto también se creó la aplicación móvil Butterfly Count, que bueno, la creamos para poder hacer un mejor registro de mariposas en el campo. Y bueno, y esta aplicación es gratis, por supuesto, y la podéis descargar, está accesible para Android y para iPhone, simplemente tecleando Butterfly Count en la zona de aplicaciones del móvil. Y bueno, la podéis descargar y básicamente es una herramienta para poder hacer recuento de mariposas en Europa de una forma sencilla, ¿vale? Está traducida a 15 idiomas. Intentaré meter pronto el gallego y el catalán, lo tengo en mente, meterlo, pero bueno, en castellano está totalmente traducida y se pueden buscar con nombres comunes. En concreto en castellano no lo tenemos todavía porque los nombres comunes en castellano hay muchos debates, pero bueno, en científico por supuesto que podéis buscar las especies. Y también se puede hacer registros de otros taxones, como podrían ser polillas, libélulas o abejorros, ¿no? También para ayudar a estos insectos. Y bueno, dentro de esta aplicación
podéis utilizarla para varias metodologías. Se puede utilizar para los transeptos de BMS, que en el caso de España, pues que como sí que utilizamos esta página web, pues al tener una cuenta en la página web de BMS puedes utilizar perfectamente la app para hacer los registros de tus transeptos. Y luego estaría también los recuentos de 15 minutos, que esto es una nueva metodología que ahora voy a explicar un poquito más, que básicamente es registrar mariposas u otros animales durante 15 minutos. Y es que la app te sigue la ruta, ¿no? Te registra la ruta que haces, entonces pues es bastante sencillo. Y bueno, y también tendríamos otra función que sería recuento de 15 minutos, pero solo para una especie. Esto se utiliza pues para especies raras o para especies amenazadas bueno, que se encuentran en lugares donde hay bastante biodiversidad y que a lo mejor no eres capaz de identificar todas las especies, pero sí que sabes hacer la apolo, ¿no? La mariposa apolo, que es tan fácil de reconocer, pues podrías hacer un 15 minutos solo para esa especie, ¿no? Y bueno, ya contaré mucho más de esto, pero podéis entrar en la página web y descargar todos los datos que se registran con la aplicación, se pueden descargar dentro de la página web. Y dar un detallito más sobre lo que son los 15 minutos, aunque hemos creado un seminario de estos de BMS España de este mes, solo hablando de esto, de los recuentos de 15 minutos, que es el 17 de marzo, si no me equivoco, a las 7 de la tarde igual, o sea que si queréis saber un poquito más de esta metodología, pues lo explicaré más en ese seminario. Pero vaya, básicamente que necesitas una cuenta de BMS para poder utilizar esta metodología y que la puedes utilizar en cualquier lugar de Europa, en cualquier zona, en un campo precioso lleno de mariposas, como dentro de la ciudad, en un jardín, donde te apetezca, puedes utilizar esta aplicación. Y bueno, y ahí os dejo el link de la página web donde podéis encontrar más información. Y bueno, ya para resumir estos métodos, para poner un poco en contexto, quería hacer esta gráfica de cómo varios distintos métodos de seguimiento, ponerlos en unos ejes de cuánto esfuerzo de muestreo necesito y experiencia para poder llevar a cabo estos métodos, ¿no? de seguimiento. Pues empezaría de una forma muy baja, que no necesitas mucha experiencia ni tampoco mucho esfuerzo de muestreo, serían los datos oportunistas, y que son, seguro que la mayoría de vosotros sabéis, subir fotografías a iNaturalist o observado, ¿no? Y que básicamente nos da la idea de la presencia de esas especies en un lugar concreto, ¿no? Y bueno, y eso que todo el mundo puede hacerlo, siempre que tenga un smartphone o acceso a internet, pues puede colaborar con esta metodología. Y luego si ascendemos en que necesitas más experiencia y necesitas un poco más de esfuerzo de muestreo, pues tendríamos los transeptos, ¿no? Donde las personas son entrenadas para poder llevar a cabo esta metodología, que necesitas conocimiento de esas especies para poder llevarlo a cabo. Y luego ya al final de esta gráfica os pongo una metodología que es Mark, Release, Recapture, o sea, es coger a los animales, marcarlos, liberarlos y volver a cogerlos al día siguiente. Y esa metodología está más restringida a científicos y a expertos de mariposas para poder saber con certeza cómo se encuentran las poblaciones. Y bueno, existen muchísimos más métodos, pero solo para poneros un poco en contexto dónde se encontrarían los 15 minutos, sería más o menos un poco de experiencia con los transeptos, pero el esfuerzo de muestreo es un poquito menor, porque son 15 minutos, ¿no? Y la frecuencia no es tan alta como la de los transeptos. En los transeptos sí que se requiere una frecuencia más grande, pero los recuentos de 15 minutos no tanto. Bueno, y estos dos metodologías son las que incluirían BMS, los transeptos como parte fundamental de un BMS que se necesita, y los 15 minutos para poder reforzar un poquito y apoyar un poco más en datos. Y bueno, ya voy terminando, pero para daros una idea de que por qué es esta necesidad de recoger tantos datos y por qué es necesario, como empezaba al principio de la presentación, era para saber cómo se encuentran las poblaciones de insectos y en este caso de mariposas,
pues nos ayudan a recoger estos datos tan robustos, nos permiten crear tendencias de las mariposas, ¿no? Aquí os he puesto algunas especies del resultado de los distintos BMS de Europa, ¿no? Entonces, estas tendencias nos permiten saber cómo se encuentran y luego encima podemos, dependiendo de los hábitats de las especies, podemos agruparlas por hábitat, ¿no? Podemos crear un hábitat un indicador de bosques, un indicador de praderas o de zonas urbanas en base a las especies que son características de esas zonas, ¿no? Y nos permiten saber el estado general y cómo tomar medidas para resolverlo. Y bueno, solo os voy a enseñar una, que es el indicador de mariposas de praderas, que es el más importante que llevamos haciendo desde 2005. Y bueno, este índice de praderas nos indica que desde 1990 ha habido un descenso de un casi 40% de las poblaciones de mariposas que pertenecen a este hábitat de praderas, ¿no? Para este indicador se han utilizado 17 especies, tanto especies específicas que solo viven en estos hábitats como especies generales, y bueno, pues nos están dando una idea de que este hábitat no está yendo muy bien en la actualidad. Y bueno, hay muchos más indicadores que si queréis verlos podéis encontrarlos en la página web de BMS, pero simplemente os quería mencionar para qué utilizamos, para qué es necesario todos estos datos, porque nos está dando una información muy valiosa. Y bueno, como podéis ver, somos una red bastante grande. Este es un mapa ya de 2020 y podéis ver pues, que más países se van sumando y estamos rellenando más áreas de Europa, ¿no? Hay casi unos 10.000 transeptos registrados en todos estos años, desde 1990, y bueno, casi 312 especies de mariposas registradas. O sea que la verdad que es muchísima información que es súper importante. Y esto es gracias a la colaboración de tanta gente. Hay muchísimos voluntarios, no he podido poner a todos, pero bueno, de seminarios y workshops que hemos hecho en Europa antes de la pandemia, principalmente, y que bueno, que nos ayudan tanto y que les tenemos que agradecer. Bueno, justo fue el último workshop que he hecho, que fue en Granada el año pasado, y que bueno, que es muy agradecido, ¿no? Estar en contacto con los voluntarios y agradecerles todo este trabajo. Y bueno, ya voy finalizando. Estos datos no son solo compartidos a nivel europeo para nosotros para saber las tendencias, sino que también lo compartimos con las políticas europeas. O sea, todos estos datos registrados a nivel de BMS España también son compartidos con la Comisión Europea, en concreto con lo que sería el Ministerio de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Y bueno, ellos nos utilizan para poder hacer políticas europeas de biodiversidad y también relacionadas un poco con la PAC, ¿no? Este indicador de praderas que os he mencionado está incluido en varios informes importantes, tanto internacionales como europeos, e incluso dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Europa, ¿vale? Aquí esta figura es básicamente las que os he enseñado antes, pero con la metodología de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero nos vayan a decir lo mismo, ¿no? Que dentro de los indicadores de este objetivo se utilizan las aves y las mariposas, o sea, no existe otro indicador dentro de la biodiversidad que se pueda utilizar. Y bueno, nosotros seguiremos creciendo y seguiremos apoyando a más países a que se unan. En el mapa podéis ver que hay países todavía en gris dentro de la Unión Europea que no tienen este programa de seguimiento y que estamos trabajando con ellos para poder llevar a cabo con este tipo de charlas y hablando con las personas allí. Y bueno, y ahora formamos parte del proyecto Spring, que también es parte de la Comisión Europea, para hacer una promoción más el seguimiento de polinizadores, donde las mariposas están incluidas, ¿no? Junto con otros polinizadores como las abejas, las polillas o los sílfidos. Pues bueno, las mariposas también están incluidas para saber qué les está pasando a los polinizadores y a la polinización. Y bueno, todo esto ya es para concluir. Simplemente que todo esto gracias a la colaboración entre muchas personas, entre
coordinadores regionales, coordinadores nacionales, expertos, muchas instituciones y administraciones, y que bueno, esto nos da una red muy importante que nos ayuda a entender más cómo se encuentra nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad y las mariposas, y que bueno, que si podemos contribuir un poquito más nosotros como ciudadanos a las políticas que se llevan a cabo a nuestro alrededor, pues bueno, mejoraremos un poquito más cómo se encuentran la naturaleza. Pues nada, muchísimas gracias por escucharme, espero que no haya sido muy largo. Y muchísimas gracias a todos, a BMS España, a los voluntarios, coordinadores y a todos los que me apoyan en esto. Y seguimos adelante con las otras presentaciones. ¿Alguna pregunta en el chat? No lo he mirado. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? No, parece que no. Vale, bueno, pues si tenéis alguna duda, si podéis ponerla. Y si no, vale, Miguel ya está compartiendo. Está silenciado, Miguel. Ahora. Bueno, ya está. Bueno. Ya te vemos, sí. Ya me veis. Bueno, lo que yo quería es comentaros algunas cosas muy brevemente sobre qué es esto de BMS España, qué hacemos en España, dónde estamos. Y quería empezar, bueno, pues un poquito por algo de historia. Y entonces, bueno, ya como nos ha dicho Cristina, pues esto surgió hace ya mucho tiempo, en 1976, en un espacio protegido del Reino Unido, donde, pues como habéis podido ver por los mapas que nos enseñó Cristina, pues hay un montón de transectos que prácticamente cubren todo el territorio, no todo el territorio. Como veis, pues está esto más concentrado en el sur que en el norte, como por otra parte es lógico. En Escocia, pues la densidad de población es mucho más baja y también la densidad de transectos. Bueno, el protocolo que seguimos, pues ya lo habéis visto, se basa en una cosa muy sencilla y está recogido en este libro que tenéis ahí, que es un libro que de algún modo pues describe con pelos y señales todo lo que hacemos. El fundador es este señor que ya nos ha comentado Cristina, que es Ernie Pollard, que es bueno, pues una persona que se le ocurrió, también comentándolo con otra gente, pues hacer este tipo de muestreo que seguimos ahora pues miles de personas por toda Europa, ¿no? Bueno, lo que os quería entonces ahora comentar es algo sobre cómo empezó la idea de hacer esto en España. Bueno, básicamente en un encuentro en Doñana en el 2013 discutimos bueno, pues acciones necesarias para empezar un programa de seguimiento y planeamos publicar un artículo en la revista Quercus, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poco una foto de aquel encuentro, nos juntamos con bueno, gente diversa que venía pues de Holanda, Constantí Stefanescu, que ya lo estaba haciendo en Cataluña, y bueno, pues empezamos un poco a planear cómo montar esto en Cataluña, ya estaba funcionando, en el resto de España. Publicamos este artículo en Quercus en el año 2014 y ahí pues dimos a conocer un poco lo que ya estaba ocurriendo, no solo en Cataluña, había gente como en sitios muy diversos haciendo esto de los transectos, haciendo seguimiento, pero de algún modo no estábamos coordinados en un proyecto conjunto. Entonces en este artículo de la revista pues dimos a conocer esto y bueno, pues pusimos un enlace para poder empezar digamos, a que los distintos voluntarios que estaban interesados por el tema pudieran iniciar esto de los transectos. A finales del 2014, bueno, pues nos juntamos en Madrid. Esta es una fotografía tomada aquí, justo al lado de donde estoy yo ahora, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y nos juntamos una serie de gente que ya estábamos o haciendo cosas o interesados en participar en el proyecto para poner en marcha este proyecto que llamamos ahora BMS España. Bueno, en aquel momento, aparte de lo de Cataluña, que ya os he comentado y de la que también ha hablado Cristina antes, pues había una serie de gente en distintas zonas de España que estaban llevando a cabo
una serie de programas de seguimiento. Ahí tenéis un poquito pues los sitios que ya estaban funcionando y los años el año en el que empezaron a funcionar. Pues había un programa en el País Vasco desde el 2008, desde 2012 pues estaba funcionando un transecto en Cáceres, en Doñanas de 2005, etcétera. Bueno, ya os he dicho que todos estos programas estaban sin coordinar, cada uno estaba funcionando un poquito por su cuenta y la idea pues, fue un poco poner juntos todos estos proyectos para lanzar lo que queríamos que era un programa de seguimiento en España. Bueno, hablar un poco de los catalanes, ellos llevan su propia dinámica, no forman ahora parte de nuestro sistema, pero este programa catalán está activo desde 1994 e incluso hay un transecto que lleva activo desde el año 1988. Y bueno, actualmente, bueno, estos son datos actualizados, es decir, que con datos de 2021, pues este programa catalán tiene 205 estaciones, como veis, no solo Cataluña, también Baleares, también incluye Andorra, y bueno, 140 de estos 205 estaciones estuvieron activas en el año 2021, que son estos puntos negros que veis en el, lo cual, pues como veis, pues un programa ya muy consolidado y que aporta unos datos muy valiosos. Bueno, un empujón importante a nuestro proyecto fue que en el año 2014, que luego se continuó con otro proyecto en el 2018, el organismo autónomo de parques nacionales pensó que sería muy interesante implantar estos seguimientos de mariposas en los parques nacionales españoles. Y entonces en un primer proyecto en el 2014 hicimos los parques peninsulares y los de, bueno, el parque de Cabrera, el archipiélago de Cabrera, y luego en una segunda fase, en el 2018, incorporamos los parques nacionales de Canarias. Bueno, también el organismo autónomo de parques nacionales, que es un organismo nacional, subvenciona desde el año 2016 pues, la elaboración de informes con los resultados que se obtienen en estos parques nacionales. Como os podéis imaginar, pues, bueno, una parte importante de nuestro sistema está en los parques nacionales porque no hay un solo transecto en cada parque, sino que en algunos parques hay varios transectos. Algunos, incluso como Sierra Nevada, pues hay nada menos que 20 transectos. De tal manera que el conjunto de los parques realmente aportan una parte muy importante de los datos que tenemos a nivel de España. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, claro, es un lujo, ¿no? Poder hacer un recorrido contando mariposas en un parque nacional, ¿no? Aquí tenéis uno de los recorridos en el Parque Nacional del Teide, en concreto el transecto de Cañada Blanca, y con por supuesto, el panorama del pico del Teide al fondo. Bueno, además, bueno, al principio, cuando empezamos a arrancar, pues pensamos que había que no solo mantener un contacto pues, a través del correo electrónico y tal, sino que sería interesante pues, tener una página en Facebook. Y entonces pues, generamos una página en Facebook que sirve como una herramienta muy buena para la comunicación de la gente que colabora con esto. Y luego también cada año emitimos un informe. Bueno, el 2015 fue una cosa muy sencilla, una página y unos cuantos datillos, pero a partir de 2016 lo empezamos a hacer de una manera un poco más seria, y ya los últimos informes, por ejemplo este de 2021, del que antes os ha puesto el enlace en el chat Cristina, lo podéis ver ahí, pues reúne pues, un volumen importante de datos y bueno, pues nos hemos esforzado en poner pues, una serie de gráficas, de mapas, etcétera, que de algún modo reflejan cuál es la actividad de BMS España bueno, pues en todos los distintos puntos en los que estamos presentes. Lo que va a continuación pues es un resumen para que os hagáis también una idea de dónde estamos, qué cobertura tenemos de los datos del último informe. O sea que podéis ver algunas de estas imágenes o datos en ese informe del que Cristina nos ha puesto el enlace. En el 2021, nada menos que 153 transectos estuvieron activos en 12 de las comunidades autónomas españolas. Deciros también que, ya os lo he dicho, que Cataluña tiene su propio sistema y también
en esta imagen pues podéis ver que el País Vasco, Navarra y La Rioja tienen también su propio sistema que funciona de una manera independiente pero coordinada con nuestro sistema, que tiene una cobertura, pues, digamos, un poquito más amplia desde el punto de vista geográfico. Bueno, en este mapa que podéis ver en la imagen, pues hemos puesto los transectos que estuvieron activos en 2021, que serían todos esos que tienen un color así rojo, y luego hay otra serie de transectos que o bien porque se abandonaron o bien porque de algún modo no estuvieron, abandonaron, no, el voluntario que lo hacía pues no estuvo ese año al tanto, o bien todavía no se había iniciado el registro de especies, pues esos puntos que tenéis en verde pues no estuvieron activos el año pasado. Y bueno, pues otra de las cosas sería ver un poco cómo, bueno, pues en el año, hasta el año 2020, no tenemos el dato de 2021, pero hemos registrado 210 especies que constituyen el 81% de las especies españolas. En el año 2021 registramos nada menos solamente en ese año que 200 especies en el total de los recorridos de BMS España. Y bueno, pues ahí tenéis también un poco los datos, pues casi 500.000 de mariposas contadas en estos años, en pues nada menos que 8.209, o sea, más de 8.000 censos, de los cuales, pues bueno, solamente en el año 2021 pues hicimos nada menos que 1.849. Bueno, pues como veis, pues el volumen de datos es también importante. Nada que ver con cuando ponemos nuestros datos junto con el resto de los países de Europa, pero bueno, que sepáis que BMS España aporta con una parte importante de los registros que entran en esa gran base de datos. Aquí, pues por enseñaros también alguna mariposa y no que mi charla no sea tan rollo como para que no veamos algunas mariposas, pues bueno, estas son las mariposas más vistas, las más abundantes en el año 2021. Casi siempre que hacemos esto, pues la que gana por goleada es la blanquita de la copa, esta mariposa que es muy frecuente, pero bueno, ahí tenéis las 6 especies que fueron más abundantes en los registros del año pasado. Y bueno, luego por último, para resumir muy brevemente esto que os he ido contando, decir que tras 8 años de funcionamiento, pues BMS España está bien consolidada y cada año pues realizamos, como podéis haber visto, pues un número importante de censos, ¿no? Como os he dicho también antes, el interés de los parques nacionales por nuestro sistema pues nos ha dado un buen impulso para la expansión del programa. Y también consideramos que la parte que aportan los parques nacionales a BMS España es una parte muy importante de nuestros datos. Y luego, por último, que el elevado número de registros reunidos por nuestro sistema va a ser muy importante para conocer las tendencias de las poblaciones de mariposas en España. Como ya os ha dicho Cristina antes, no solo en España, sino que estos datos luego se ponen en común con el resto de países europeos y, por lo tanto, son también de gran importancia para conocer un poco qué es lo que está pasando en Europa. Por supuesto que BMS España depende por completo de los colaboradores que con regularidad hacen estos transectos, hacen estos recorridos y a los que, por supuesto, estamos inmensamente agradecidos. Y luego, bueno, os quería poner ahí simplemente los nombres de las personas que coordinan, porque, bueno, pues la tarea de los voluntarios, de los colaboradores es muy importante, pero también tenemos la cobertura de BMS España es muy amplia, estamos en muchos sitios de España, pues tenemos también coordinadores que se encargan de coordinar a nivel regional los transectos de cada una de las regiones en las que estamos presentes. Entonces, bueno, pues eso sería un poco lo que os quería mostrar. Y bueno, pues si queréis dejo de compartir y podemos volver para que todos podáis escuchar la siguiente parte de la charla. Muchas gracias, Miguel. Genial, Miguel. Vale. ¿Te encuentras? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no,
pasamos a la siguiente. Sí, si no, pasamos a la siguiente charla. Yo voy a intentar ser breve por si queréis hablar un ratito para que nos quede un ratito para hablar después, si os apetece o si tenéis ganas de hacer alguna pregunta. Y bueno, paso a compartir pantalla entonces. Yo creo que sí. Ahí voy. Muy bien, me veis todos, ¿no? Bueno, pues yo os voy a hablar de la parte práctica de BMS, que básicamente pues es el trabajo de campo, ¿vale? El trabajo de campo visto desde la perspectiva del colaborador, de la persona que sale a campo y que bueno, pues que decide un buen día pues colaborar con un programa como este tipo, de este tipo, ¿no? A ver, ¿cómo le doy? Un momentito, porque estoy ahora, ahí estamos. Bueno, pues la introducción es un poquito sencilla. A ver, tanto Miguel como Cristina ya os han hablado de la historia de BMS España, ¿no? De dónde viene, cómo se instauró en el año 2014, que fue, bueno, aunque ya había proyectos de seguimiento de mariposas diurnas, pues el año 2014 fue como el boom, ¿no? Que bueno, pues se dio a conocer a escala un poquito global y bueno, pues a partir de ahí pues crecimos y somos lo que somos ahora. Resumiendo lo que comentaba Cristina, los datos que recogemos de todos los transectos nos ayudan a conocer la salud de nuestros ecosistemas. Entonces, es una información muy valiosa y cada año sumamos un montón de datos que bueno, pues que son un tesoro porque nos dan muchísima información y sobre todo conocimiento. Vale, os ha comentado Cristina pues un poquito pues cómo es el proceso de colaborar con BMS España. También seguramente muchos de los que estáis ahora asistiendo a la charla recibisteis esta semana un correo electrónico con información diversa, entre ella pues la información sobre estas charlas, ¿no? En donde pues os explicábamos lo que era BMS España, lo que era la asociación SOCEME, lo que era eBMS, ¿no? Pues la plataforma que tenemos de carga de datos con la que trabajamos, que nos sirve de base de datos y que nos sirve también pues, para hacer un trabajo básico, primario, visual y también pues, para la descarga de datos, ¿no? Básicamente pues eso, aquella persona que esté interesada en colaborar con nosotros o en aprender, pues tiene que ponerse en contacto con nosotros, en contacto con Miguel, con Cristina, a través del correo electrónico de SOCEME o a través de Butterfly de EBMS, ¿vale? Que sería Cristina. Una vez ya decidimos que queremos colaborar con BMS, pues Uy, perdón, que me he saltado a la siguiente. Ahí estamos. No, me acabo... Perdón. Ahora. Lo siento. Vale, me estoy llevando un poquito mal con el ratón, disculpad. Una persona se pone en contacto con nosotros. A esa persona la vamos a derivar a su coordinador regional porque entendemos que es quien puede aconsejarla mejor y pues sobre todo porque conoce el terreno. Las dudas más habituales a la hora de empezar a colaborar con BMS pues es cómo hago mi transecto, ¿no? Y sobre todo algo pues, que preocupa bastante a la gente pues es si tengo suficiente conocimiento de mariposas para poder participar en un proyecto como este. Y bueno, pues las dos respuestas pues son positivas, o sea, te vamos a ayudar a esa persona que esté interesada a elaborar un transecto. Aparte, los transectos, disponemos de un protocolo más o menos genérico, pero que se pueda adaptar en función de la situación y en función de la zona. Y bueno, digamos, es un proceso sencillo y aparte siempre va a haber una asistencia y un apoyo de una persona, de un coordinador que te vaya guiando sobre ese proceso. Un poquito más adelante pues ya hablaremos del tema de identificación, que bueno, pues todos empezamos en esto, al principio pues con muchísimas dudas y poquito a poquito pues vamos cogiendo experiencia y bueno, pues aprendiendo como todos. Pero bueno, las mariposas son de los insectos pues casi los más fáciles de identificar, ¿vale? Es importante que para escoger nuestro transecto
que es muy importante que sea cómodo, que el recorrido no sea sencillo de realizar, que no nos dé pereza, que sea cerca de nuestra casa o que cerca de nuestro lugar de trabajo, pues por ejemplo para hacer en horas muertas, en la hora de la comida o lo que sea. Porque BMS es un proyecto que es importante que dure en el tiempo, ¿no? Bueno, que se pueda mantener en el tiempo. También vamos a intentar escoger un recorrido de una longitud pues apropiada, entre 1 o 2 kilómetros, y que sea un recorrido cómodo de realizar, que no sea pues ni con una pendiente elevada, ni demasiado complicado. Vale, vamos a intentar que sea así. Luego vamos a ver que hay muchísimas excepciones a lo largo de la geografía española. Vale, ahí lo que os decía, pues un poquito en función de cada sitio, pues hacemos el diseño del transecto. El recorrido puede ser lineal, circular, y lineal o circular, lineal de ida y vuelta, circular, pues hacemos un recorrido y volvemos al punto de partida. Y siempre es preferible que pasemos por zonas y por caminos públicos. En caso de que no, de que tengamos que atravesar alguna propiedad privada, pues es necesario, es aconsejable para evitar problemas, pues contar con el permiso de los propietarios, que generalmente ponen mucho interés en estas cosas. Y bueno, y luego pues actuar con respeto, ¿vale? Pues evitar dejar basura, cerrar las vallas si nos encontramos vallas, si nos encontramos con ganado, pues evitar las molestias al ganado, bueno, cosas bastante lógicas, ¿no? Luego os comentó Cristina, os habló un poquito de los hábitats, ¿no? De que bueno, pues esto a nosotros nos sirve, el recuento de datos nos sirve para saber para conocer el estado de calidad de nuestros ecosistemas. Pues entonces es necesario identificar los hábitats que vamos a recorrer. Entonces, pues como mínimo, en ese protocolo establecemos que tiene que haber unos 3 hábitats bien diferenciados, ¿vale? Como mínimo esos 3, aunque también hay excepciones, ¿vale? Pero en general vamos a intentar que ese recorrido, en esos 2 kilómetros en longitud, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros en longitud, pues recorramos 3 hábitats. Y vamos a dividir el transecto, lo vamos a dividir en tramos por hábitat, ¿vale? Y los recuentos los vamos a hacer por tramos, y es decir, por hábitats. Por eso vamos a relacionar, por eso es tan importante relacionar a las mariposas con sus hábitats y luego obtener información de los datos que vamos recogiendo en cada una de nuestras salidas. Para identificar correctamente estos hábitats, ¿qué tenemos en cuenta? Por la vegetación predominante y los cambios a lo largo del recorrido. Vale, hay gente que sí que controla de esto, que se inicia en BMS y que controla muchísimo, y hay gente, pues como yo, por ejemplo, que soy un poquito más torpe. Bueno, pues no hay ningún problema porque contamos pues, con mucha ayuda, con un equipo muy completo, aparte nos vamos complementando, unos pues, controlamos más de unas cosas, otros de otras, y bueno, pues con fotografías y nos ayudamos, ¿vale? Incluso una visita in situ a campo, ¿vale? Cualquier medio es interesante para BMS España, desde el más prístino, a todos nos gusta ir a censar a lugares pues idílicos, prístinos, esas praderas de montaña que son espectaculares, pero incluso los lugares degradados nos dan muchísimas sorpresas, o los lugares humanizados como pueden ser los jardines urbanos. Dan muchísimas sorpresas porque, bueno, pues a veces encontramos cosas que no nos esperamos y diversidades de especies con las que no contamos. Y aparte el conjunto de los transectos que están haciendo todos los colaboradores, pues es el reflejo de todos los ambientes presentes en ese país. Por tanto, nos interesan tanto espacios pues, bien conservados como aquellos que no lo estén tanto. Y otra cosa que vamos a hacer también a lo largo del tiempo pues es ir grabando, ir anotando esos cambios que nosotros vayamos apreciando pues, en nuestro transecto. Muchas veces pues, nos vamos a encontrar pues, con que la falta de manejo tradicional pues, de pastos, por ejemplo, pues un pasto acaba siendo invadido por la vegetación y tenemos un cambio de hábitat. Pues eso hay que reflejarlo y se va a ver también en los datos que recojamos cuando hagamos ese transecto. Por ejemplo, ¿vale? O un incendio, una obra, estas cosas nos las vamos a encontrar probablemente. Una vez terminado el proceso de creación del transecto,
grabamos con un GPS o con el móvil. Ahora tenemos aplicaciones móviles que nos permiten grabarlo con muchísima facilidad. Grabamos el track del transecto, lo damos de alta en EBMS, en esa plataforma de carga de datos, y lo asociamos a su usuario para que el usuario pueda empezar a trabajar con esa aplicación. Os comenté tenemos un protocolo muy sencillo, ¿no? Pues para trabajar en BMS. Básicamente, esto es muy básico, pero luego en función de la zona pues podemos adaptarlo, ¿vale? El periodo de vuelo en general es de marzo al mes de septiembre, pero podemos adaptarlo. En zonas del sur de España, por ejemplo, censan durante todo el año, ¿vale? Y hay zonas de España que paran en verano, pues por ejemplo, porque hace mucho calor. Y bueno, y en el norte hay zonas pues que no empiezan pues a lo mejor hasta el mes de abril o hasta el mes de mayo o hasta el mes de junio incluso, ¿vale? Depende un poquito de la idiosincrasia de cada sitio. Tenemos que realizar un mínimo de 10 visitas en temporada de vuelo. O sea, nosotros nos tenemos que hacer una planificación de marzo a septiembre o desde que empecemos hasta que tengamos pensado acabar y planificar pues un mínimo de 10 visitas. Esto viene siendo como una visita más o menos cada 15 días y se tienen que dar las condiciones ambientales suficientes para que vuelen las mariposas, porque si no vuelan las mariposas no vamos a poder contarlas, ¿vale? Esas condiciones ambientales son temperatura comprendida entre 13 y 30 grados, esto sería como un día despejado, y si está nublado necesitaríamos un mínimo de 17 grados, ¿vale? Esto con la experiencia vais a ver que depende mucho de la irradiación solar, ¿vale? En días por ejemplo, de tormenta, de bochorno, que es del verano, ¿no? Que a lo mejor pues está el cielo nublado, pero vuelan muchísimos insectos. Aparte parece que hay parece que como que ven venir la tormenta, ¿no? Entonces también depende mucho de la época del año. Tenemos que aprender a identificar estos factores en campo. Pero bueno, en general esa es la consigna. También vamos a notar, vamos a tener que tener en cuenta, pues por supuesto, la nubosidad. No es lo mismo un cielo encapotado a punto de llover, ¿no? que por ejemplo, nubes altas que sí que permiten esa irradiación solar, o bueno, o un cielo parcialmente despejado con buena temperatura. Vale, eso tenemos un mínimo también para eso. Y la realización de los censos, pues para la realización de los censos necesitamos que las mariposas estén activas. Por eso recomendamos hacerlos entre las 10 y las 6 de la tarde, entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Y evitar, a lo mejor, esto también depende de cada zona, las horas centrales del día porque son las más calurosas y a veces, si hay mucho calor, los insectos, las mariposas se esconden, ¿vale? No están, se desactivan, se esconden, se ponen a la sombra y esperan a que mejore un poquito la temperatura pues para continuar haciendo sus cosas. Mientras paseamos con calma por nuestro recorrido, lo que tenemos que hacer es ir anotando todo lo que vemos. Todo aquello que seamos capaces de identificar. Vale, vamos a intentar llegar a la especie, pero si no somos capaces de llegar a la especie, nos quedamos en el género, ¿vale? Más o menos nos tenemos que imaginar un cubo alrededor nuestra, vamos a contar todo aquello que veamos de nosotros hacia adelante y lo que nos adelante, pero no vamos a mirar hacia atrás, ¿vale? Y nos vamos a imaginar pues como un cubo imaginario de 5 por 5 en el que nosotros estemos en el medio de una arista. Más o menos, a ver, esto es lo que nos alcanza la vista. Unos tendremos la vista mejor, otros peor, pero es más o menos lo que nos alcanza la vista pues, para identificar con cierta seguridad una mariposa, ¿vale? Hay mariposas que incluso lejos que son muy sencillas de identificar, pero bueno, vamos a intentar regirnos por estos límites. Tendremos nuestra ficha de campo, ¿vale? Esta ficha que os pongo aquí en la pantalla, pues es de las primeras que utilizamos en BMS. Yo me acuerdo que cuando me di de alta con mi transecto, pues Miguel me mandó un correo con el protocolo y me envió esta ficha. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien porque bueno, pues es muy sencillita y aparte pues eso te ayuda a recordar todo lo que tienes que anotar cada vez que sales a campo y a ordenar.
Pero bueno, lo podemos hacer en esta ficha, lo podemos hacer en nuestra libreta de campo. Si somos de los que utilizamos libreta, pues libreta de campo. O lo podemos hacer utilizando la app BMS, la de Butterfly Count, que bueno, nos habló antes Cristina de ella, que aparte que es muy sencillo, lo vas anotando como si fuera cualquier aplicación de carga de datos que utilizada por naturalistas, y te va grabando el recorrido, y al acabar, simplemente con un clic, ya se sube a la base de datos. En el momento en el que tienes wifi, pues ya puedes cargar los datos. Vale, entonces vamos a recoger todos los datos de los que hablamos antes: porcentaje de nubosidad, viento, la fecha, es importante, la hora de comienzo y la hora de fin, y todas las mariposas que vemos por tramo de tránsito. También vamos a anotar los impactos que veamos. Y por impactos, pues nos referimos a eso que os comentaba antes, ¿no? Pues desbroce de lindes, siega de un campo, un incendio, una obra, el paso de vehículos, bueno, pues todas esas cosas que vayamos viendo y que creemos que pueden afectar a lo que estamos viendo. Vale. Y bueno, aquí pues es lo que os contaba de la aplicación Butterfly Count, que está muy bien para hacer transectos y es muy cómoda. Es importante que el esfuerzo de muestreo dedicado a cada tramo sea el mismo. Evidentemente, va a haber tramos que nos van a costar más que otros, porque seguramente vamos a encontrar más diversidad y probablemente pues echemos más tiempo simplemente pues porque hay más mariposas y a lo mejor pues nos cuesta identificarlas y eso. Pero es importante que intentemos que ese esfuerzo sea más o menos el mismo en todos los tramos, pues para que la metodología sea válida y para que todos intentemos hacer lo mismo. ¿Vale? Intentaremos seguir el mismo ritmo, ir caminando despacio, tranquilos, normal, dando un paseo en todos los tramos del transecto. Intentaremos destinar más o menos el mismo tiempo de muestreo a todos los tramos, y si nos paramos por cualquier motivo, paramos el tiempo. O sea, paramos el tiempo y, pues yo qué sé, capturo una mariposa con mi cazamariposas, me paro a verla, tal, tengo dudas, la fotografío, tal, pues paro el tiempo y reinicio a partir de ahí. Y si voy acompañada, mi compañero deja de contar mariposas, claro, porque si no estaríamos alterando un poquito por la metodología de los censos. Y eso, bueno, si vamos acompañados, pues es aparte de pasarlo bien, pasarlo mejor, porque disfrutamos, hacemos algo en compañía, pues podemos repartir las tareas, ¿no? Pues uno lleva el cazamariposas, otro va anotando, otro fotografía, ¿vale? Eso ya nos apañamos pues como veamos. Y bueno, aquí volví a repetir el tema de la app. Vale. Es importante también contar con material de identificación de apoyo. Las guías de campo las podemos llevar a campo o no. Bueno, en la app de Butterfly Count contamos con hay una pequeña guía visual de mariposas que está bastante bien, que podemos tirar mano de ellas si llevamos el móvil, por ejemplo. Pero bueno, las guías de mariposas no suelen ser muy cómodas para llevar a campo porque suelen ser un poquito pesadas, pero también podemos intentar llevarlas. Si no, bueno, lo que es pues, lo mejor para poder identificar una mariposa con cierta seguridad, pues es el uso, la captura con manga entomológica. Es necesario, para utilizar una manga entomológica, es necesario contar con un permiso administrativo de captura y suelta. Vale. Entonces capturamos el animal, lo miramos y lo soltamos al rato. Cuando ya tengamos cierta seguridad o le hayamos sacado una foto con el móvil, por ejemplo, pues lo soltamos para que vuele tranquilo. Vale. Y bueno, esto, los aficionados a la fotografía, el grupo que tenemos en Facebook de seguimiento y conservación de mariposas diurnas en España, pues está lleno de fotografías preciosísimas que la gente cuelga en sus salidas a campo, y bueno, pues los aficionados a la fotografía lo pasan genial porque es eso. O sea, las mariposas en este sentido pues son muy agradecidas. Vale. ¿Quién puede participar en BMS? Pues en principio puede participar cualquiera. BMS está formado por un perfil de personas pues muy diferente, muy completo. Y se compone tanto de gente pues, que se dedica más o menos de manera profesional a esto,
como gente que son aficionados al naturalismo, aficionados a la fotografía. Hay perfiles muy diversos y bueno, y en parte por eso pues nos hace ser tan completos, ¿no? Y ser tan ricos. Es un proyecto de ciencia ciudadana y por tanto pues la idea es que en principio cualquiera pueda participar. Podemos realizar el tránsito acompañados, pero recomendamos no superar las 3 personas porque pues simplemente para añadir ese puntillo de seriedad, ¿no? De pues, repartirnos las tareas, pasarlo bien, disfrutar de un día de campo. A veces van 4, a veces van 5, llevamos un amigo para que aprenda, ¿no? Pero bueno, intentar eso, intentar pues seguir la metodología lo mejor que podamos. Y luego, por ejemplo, una de las, o sea, es súper entrañable y bueno, y aquí los que somos padres, pues lo disfrutamos un montón, pues ir al campo con los pequeños de la casa, porque son todo curiosidad y son todo preguntas y aparte que lo disfrutan muchísimo. Entonces, pues podemos aprovechar y llevarlos con nosotros. Aparte es un paseo que hacemos tranquilos, y nuestro transecto es seguro, que podemos llevarlos con nosotros, pues aprovechemos, llevémoslos y bueno, y eso, y creemos pues momentos inolvidables, ¿vale? Porque está genial, y os lo digo por experiencia. Y bueno, pues esto es un poquito de historia de cómo almacenábamos los datos desde el principio, desde el 2014 hasta ahora. Un poquito pues ya os han hablado Miguel y Cristina de ello. Al principio pues utilizábamos una base de datos con la colaboración de la Estación Biológica de Doñana, subíamos los datos ahí. En el 2019 decidimos unirnos a EBMS y migramos, aunque mantenemos la base de datos original y de hecho la mantenemos para copias de seguridad anuales de los datos españoles. Pues en 2019 decidimos unirnos a la red europea porque aparte, bueno, pues mejoraba mucho en sus prestaciones esa base de datos. Y ahora mismo pues estamos trabajando con ella, seguimos volcando los datos anualmente y de esos datos que volcamos anualmente, pues elaboramos los informes que luego compartimos con vosotros, que son informes muy básicos, pero que también se hacen, que sepáis que también se hacen estudios pues específicos con datos de BMS, ¿vale? Y que esos datos están disponibles, con permiso, pero están disponibles. Las mariposas son de los insectos pues, más afables, ¿no? Son los insectos que cuentan con más aficionados. Son atractivas, son fáciles de identificar, ¿no? Entonces, pues, un proyecto de ciencia ciudadana con mariposas, pues es algo que sabemos que puede tener éxito. Como os comentó Cristina, con los datos de los censos podemos realizar estudios, crear indicadores y detectar, pues intentar mejorar las políticas de conservación de los hábitats que es tan importante. No me voy a ampliar mucho más en este tema porque ya lo explicó genial Cristina y creo que voy a dar paso a las dudas para, bueno, pues eso, a una pequeña charla ahora, si os apetece. Voy a dejar de compartir ahora. Muchas gracias, Saba. Creo que ha estado bastante claro, la verdad, todo lo que has mencionado. Ha habido algunas preguntas que hemos ido contestando Miguel y yo. Vale, perfecto. Ha habido preguntas sobre, por ejemplo, lo de los datos de Cataluña, ¿no? Que si eso se vuelca, no están todos juntos o tal. Bueno, pues los datos tanto de BMS España como de Cataluña, como de Luxemburgo, de Italia, todos se juntan en BMS, entonces todos los datos al final están todos juntos en el programa de seguimiento europeo, ¿no? Y bueno, los españoles, tanto de Cerintia, del norte, como los nuestros, como Cataluña, al final están todos juntos y se utilizan para hacer los indicadores. Y luego también hacían una pregunta sobre los permisos, en plan, Sara Navarro ha preguntado, ¿está permitido capturar mariposas sin tener permiso? No. Y es que justo estabas hablando de eso durante la presentación y claro, nosotros utilizamos mangas entomológicas para poder facilitar, ¿no? El capturar la mariposa y poder identificarla mejor en mano y bueno, eso es un poco técnica, ¿eh? Hay que aprender, hay que a veces correr y todo para poder capturar las mariposas.
Sí, para eso sí que hay que entrenar, ¿eh? Porque bueno, aquí yo, por ejemplo, soy muy torpe, ¿eh? Y bueno, me veis, parezco Pepe Villuela con la manga entomológica, ¿eh? Pero bueno, luego que las mariposas son difíciles, parece que son insectos lentos, pero no, son difíciles, intentan escapar, ¿eh? Cuando te ven con la manga, pues intentan escapar. Depende mucho de la normativa autonómica de cada zona, ¿vale? Pero en general, en toda España, en todo territorio nacional, es necesario tramitar un permiso. Ese permiso hay que tramitarlo con la comunidad autónoma correspondiente y bueno, ya la comunidad autónoma ya es la que te pone requisitos, es la que ahí ya, por eso dirigimos a los coordinadores regionales, que son los que conocen un poquito qué hay que tocar en cada comunidad autónoma. Entonces son, claro, los coordinadores regionales los que piden esos permisos para los distintos voluntarios, ¿vale? Y nosotros os ofrecemos, bueno, las mangas, o si las podéis comprar nosotros, pero también nosotros podemos ayudaros en eso y siempre con eso, ¿no? Que hay un compromiso de registrar datos y de, bueno, de hacer un buen uso de ello y de tener conciencia, ¿no? De que no vamos a capturar y matar insectos, sino vamos a identificar y liberar animales. Efectivamente. Hay una pregunta en el chat. Sí, Miguel. Miguel pregunta, ¿podemos conocer los transectos activos en nuestras zonas y los datos de esos transectos? Pues mira, justo te voy a poner una página web, o sea, una de las páginas de IBMS donde puedes ver todos los datos que se están subiendo a IBMS constantemente y hay filtros para ver los transectos y puedes ver los que hay en tu zona. De momento no está activado el que puedas pinchar en el botoncito y ver el transecto de Menganito, pero bueno. De todos modos, también es práctico que a lo mejor eso se canaliza bien a través de los coordinadores regionales. Es decir, que los coordinadores regionales te van a decir, pues mira, tú donde vives en, qué sé yo, en Madrid, pues ahí al lado hay uno en no sé qué sitio. O sea que en general los coordinadores regionales te pueden aconsejar porque conocen bien dónde están esos otros transectos previos y puedes canalizarlo a través de ellos, ¿no? Pero vamos, también lo que dice Cristina, te da una imagen visual, pero luego es mejor. Sí. Bueno, pues hay uno en, qué sé yo, en Alcorcón, que es un sitio de Madrid, ¿no? Pues bueno, ver también un poco dónde podrías poner el tuyo si estás interesado, ¿no? Bueno, y también para, como a lo mejor si estás aprendiendo, ir a esos transectos a visitarlos y así ves cómo se hace y otros voluntarios o el coordinador te pueden enseñar, ¿no? Para que no empieces tú solo. O sea, en esto os vamos a ayudar y os vamos a guiar y hay como un periodo de entrenamiento, ¿no? Hasta que vosotros os sintáis a gusto identificando con vuestro transecto, como ha mencionado Saba. Vosotros seleccionáis el transecto donde queráis hacerlo, donde os sintáis cómodos, que lo tengáis accesible, fácil, cerca de casa, del trabajo. Entonces eso. Hay Cazamariposas. Hay una pregunta de cazamariposas, pero bueno, han levantado la mano Sara Navarro. Empezamos con Saba, o sea, Sí, con Sara. que hable Sara. Sí, habla. Hola, Sara. Sí. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me oís. Sí, te escuchamos. Vale, perfecto. Sí. Si era comentar, quiero empezar este año a hacer los transectos, ya estaba hablando con Paco, que es el coordinador aquí en Madrid, y bueno, él me ha dicho que va a poner a la persona que también hace el mismo parque que yo he elegido para poder hacerlo con esta persona y que me enseñe, ¿no? Entonces, yo os quería hacer una pregunta, pero se me ha olvidado. Entonces, lo que hago, levanto la mano cuando me acuerde, perdonadme, es que se me ha ido completamente lo que iba a preguntar. Ah, sí, ya me acuerdo, sí, yo salgo bastante a campo, yo colaboro mucho con iNaturalis, hago mucha ciencia ciudadana, subo fotos. Siempre he echado de menos una aplicación que pensé que no existía y ya he visto ahora mismo que existe, ¿no? Yo, independientemente de cuando yo empiezo a hacer mis transectos, que van con metodología, si yo salgo a campo, puedo utilizar esta aplicación igualmente. Tengo un límite es decir, si yo estoy caminando una hora, puedo tener la aplicación abierta durante esa hora y poder ir identificando en todo mi recorrido, siempre que sea a lo mejor lineal o circular, todas las especies que veo de mariposas e insectos.
Sí, es muy buena pregunta, Sara. Pues sí, ya tenemos esa aplicación disponible para poder utilizarla en campo. Es la que he contado antes, que se llama Butterfly Count. Ahora te pongo el enlace en el chat. Y en esta tenemos la metodología de los 15 minutos. Entonces, a lo mejor no puedes hacer lo que decías, ¿no? De a lo mejor estar una hora andando y dejarlo corriendo y poner todas las mariposas que veas o otros insectos. Pero bueno, puedes hacer 15 minutos uno detrás de otro. O sea, no hay límite. Puedes hacer todos los que quieras. Luego, una vez que los termines, que recuerdes de subirlos a la página web, ¿vale? Porque si no, se quedarían solo en tu móvil. Pero bueno, que sí que existe, ¿vale? Vale, porque lo que te hace también te graba el track, ¿no? El recorrido que estás haciendo. Sí, Vale, exactamente. vale, Sí. vale. Y lo puedes ver luego en la página web y te lo puedes descargar y todo lo que tú quieras. Perfecto. Si quieres, si puedes, tienes tiempo, el día 17 vamos a hablar mucho más de esto y va a hablar Fernando Juguete, que lo ha utilizado muchísimo esta aplicación, entonces puedes entender un poquito mejor. Si no, estará en YouTube, lo pondremos en YouTube igualmente. Estoy apuntada porque me interesa mucho conocerlo, así que me he apuntado también. Muchas Vale, gracias. genial, pues allí nos vemos. Muy bien. La pregunta que había, bueno, está viendo mucho. Sí. Preguntaban por aquí, pues, dónde comprar mangas entomológicas, pero bueno, ya contesté que a ver, en cualquier tienda de naturalismo deberían proporcionarlas, si no las tienen, pues las buscan y te las proporcionan. Desde BMS, lo que pasa que, a ver, esto pues depende un poquito de cada zona, depende mucho de dónde sea el transecto, hay parques nacionales, por ejemplo, que suministran material a las personas, hay otros que no, bueno, depende un poquito de todo. Pero desde BMS intentamos darle una manga a cada colaborador, ¿vale? Intentamos hacerlo. Pero ya depende un poquito de cada zona, ¿vale? Ahí eso es mejor tramitarlo a través del coordinador local. Y luego comentaba por aquí Félix que bueno, que hay que tejerlas de vez en cuando porque sí, porque claro, las mariposas pues se posan sobre zarzas y las telas de las mangas suelen sufrir bastante y bueno, pues de vez en cuando hay que darle alguna puntadita porque si no las mariposas encuentran los agujeros de maravilla. Pero bueno, la tela de la manga ya suele ser de un material muy resistente. Yo soy gallega, aquí hay mucha zarza, mucho tojo y os aseguro que aguantan. Sufren, pero aguantan las mangas. Sí, bueno, había otra pregunta sobre el tema de identificar fotos. Sí. Gente que hace fotos y que hace su transecto o no en los recorridos de 15 minutos, lo que queráis. Y luego pues quiere saber un poco cuáles son esos animales que has fotografiado. Una de las ideas es ponerlo en Facebook. Ahí hay mucha gente que está un poco atenta y te dice, uy, esta es fulanita o no sé qué. Ahí puede haber una discusión o no. Otra manera, pues a través de tu coordinador regional. Normalmente los coordinadores regionales ayudan a los voluntarios de la región para que bueno, pues las identificaciones sean correctas y demás. Y bueno, pues yo a malas, yo estoy también disponible para me mandéis un correíto con fotos, yo estoy encantado porque además a mí me divierte, claro, si voy a recibir 100 correos de esos al día, no, pero en general no es tan voluminosa la cosa. O sea, ya os digo, siempre va a haber alguien ahí al otro lado que te ayude con las identificaciones. Sí, Chava ha mencionado que también en el Gmail de Info SOCEME, que es la asociación esta que no sé si la hemos mencionado, que hemos creado hace poco para poder cubrir BMS España y darnos una capacidad logística, pero bueno, en ese email también podéis enviarnos e incluso en iNaturalist, si subir las fotos también ayudan o en... Sí, va muy bien y Naturalist va muy bien para, pues por lo menos llegar al género va bastante bien, ¿eh? Metéis la foto y os da, por lo menos, os dice por dónde anda, por dónde van los tiros. Pero bueno. En 2 días tenemos el seminario de identificación de mariposas comunes, así que os invito a que os unáis para al menos conocer las nociones básicas. A ver, depende mucho de la zona. Nosotros aquí en Galicia, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp y los colaboradores de aquí gallegos y bueno, pues muchísimas veces compartimos fotos, incluso, pues eso, fotografía, capturas una mariposa, la manga, le haces una foto con el móvil y compartes en el grupo. Pues muchas veces lo hacemos así, a través de WhatsApp incluso. Vale, pero bueno, eso es algo que depende un poquito de la zona, eso.
en el grupo del Facebook, o si queréis pues info SOCEME, pues ahí sin ningún problema os atendemos. ¿Tiene la mano levantada Sara Navarro? Sí, Adelante. perdona otra vez, se me preguntó. No, adelante, adelante. Sí, no, Aprovecha. sobre todo, o sea, siempre, bueno, yo he salido con entomólogos a campo y tal, ¿no? Y me decían que, sobre todo para tomar la fotografía de la mariposa, para poderla luego identificar de manera correcta, pues había que hacerla siempre con, ¿cómo se dice? Con las alas cerradas, ¿no? De manera vertical para poder ver lo que sería pues el exterior, ¿no? El reverso, ¿no? Sería, o el anverso, el reverso, sí. El reverso. Entonces, el reverso. ¿Hay alguna manera, porque esto, bueno, pues me lo ha comentado gente, pero que a lo mejor no eran expertos, ¿no? En mariposas, y la manera de fotografiarlas para una mejor identificación, ¿cuál sería? ¿Quién quiere contestar a eso? A ver, si queréis. Es que, claro, no hay recetas que valgan para todo, ¿eh? Pues, por ejemplo, para los licénidos, que son estas mariposas azulitas y pequeñas, necesitas que la foto esté por abajo, por la parte ventral o el reverso, como tú has dicho, ¿vale? Pero en general, casi con cualquier foto, excepto para este grupo, puede valer. Y luego es que las mariposas no posan para ti, ¿eh? Es decir, que cuando vas a hacer la foto, la mariposa no se pone como tú quieres que se ponga. Entonces tienes que tener mucha paciencia, esperar a que se posen. Si hace mucho calor, siempre se van a posar con las alas cerradas. Si hace frío, se van a posar con las alas abiertas. O sea que hay mucha historia. Pero bueno, no os preocupéis por esto, porque casi cualquier foto, alguien que sepa un poco de mariposas te la va a poder identificar, ¿eh? Sí. Hombre, cuanto mejor sea la foto, mejor, pero con un móvil acercándote un poquito y sacando una foto más o menos certera, seguro que hay alguien que te dice, no, esa es fulanita, ¿eh? Y por lo menos al género llegamos seguro. Con los grupos así más complicados, ya os lo explicarán en esta charlita de identificación, los licénidos, que son estas mariposas pequeñitas, muchas azules, pues claro, por arriba pues son casi todas azules y el tono de azul pues varía de unas a otras, pero es muy complicado. Así que en esta sí que es mejor tener la foto por debajo, por el reverso. Hablabais de iNaturalis. Sí que es cierto que yo, bueno, pues la subo a iNaturalis, te da una serie de sugerencias y luego ya en base a esas sugerencias también puedes un poco consultar en las guías, ¿no? Quiero decir que iNaturalis es un buen inicio también para saber, para poder identificar, ¿no? Sí, a ver, no suele ser, a no ser que sea muy evidente, por lo menos te define por dónde andan las cosas. Entonces, a ver, a mí me parece una buena herramienta, ¿eh? Yo lo utilizo a veces, pues sobre todo con mariposas que no veo habitualmente, que no sean pues de la franja atlántica y que me empiezan a surgir muchísimas dudas porque no las veo a menudo. Y bueno, pues mi amigo iNaturalist me ayuda enseguida, y si no, pues recurro al grupo de Facebook o a cualquiera de los compañeros de BMS que bueno, pues que echan una mano, encantados. Gracias. Bien. Sí. Aquí en Asturias, bueno, yo es que soy novata total. O sea, a ver, que también me he instalado Zoom, o sea, estoy aprendiendo yo sobre la marcha, ¿vale? Muy bien, Merche. No, yo eso sobre la marcha. Tengo muchísima ilusión, la verdad, pero no tengo ni idea, ¿vale? Y los de la col blanca las conozco porque efectivamente las veo. Tengo fotos de mariposas, bueno, yo vengo de Madrid, nací allí, pero ahora vivo ya en Gijón, ¿vale? Ajá. Y nada, con la coordinadora, la verdad es que agradeceros a todos porque veo que hay mucho apoyo y nada, pues tengo muchísima ilusión, la verdad, ¿vale? Qué bien. Pues, Bueno, pues iré poco a poco todo lo que pueda hacer, pero bueno, trabajo a turnos rotativos, con lo cual, esta semana, por ejemplo, hoy me he podido sentar pues porque he trabajado de mañana y tenía la tarde libre, o sea, depende mucho del día, ¿no? semana, libro entre semana, en fin, un lío, ¿vale? Entonces, una pregunta, porque Amparo Mora es mi coordinadora.
¿vale? Entonces, me ha dicho que genial, que aquí en el Botánico de Gijón, que igual se crea un grupo, ¿vale? Entonces, bueno, lo está ella hablando, lo está mirando, el tema de los permisos y todo eso, ¿vale? Y bueno, yo es que lo tengo nada, cerquita, claro, es que aquí está todo a mano, la verdad. Entonces, yo al principio, bueno, os conocí por un compañero, ¿vale? De acuarela, que me vio que pintaba mariposas y dice, ay, pues yo tengo un grupo, digo, uy, pues, en fin, bueno, ahí empezó la cosa. Y entonces, claro, él me decía, me enseñaba, por ejemplo, pues me acuerdo ahí en la clase que nos mandaba a callar la de acuarela, pues decía que si las pintitas, que si el ala, que a lo mejor te tienes que fijar en una puntita de no sé qué. Bueno, me enseñaba unas fotos, ¿no? Con un circulito marcado donde tenías que fijarte y digo, madre mía, o sea, que para aprender tenemos ahí, ¿eh? Bueno, pero es bonito el camino de aprenderlo, de No, verdad. eso sí, yo tengo mucha ilusión, ¿vale? Y bueno, me presento y ya está, dejo el paso a otro, ¿vale? No, no. Hay trucos, Merche, hay trucos. Ya, por eso, cuando he visto que has Y a puesto ver, los trucos, digo, ay, eso está genial. y a ver, en concreto las pieris, las blanquitas, son un poco desquiciantes al principio porque todas te parecen iguales, pero ya verás cómo vas a aprender a diferenciarlas, incluso con suerte a veces en vuelo. Así que nada, es cuestión de práctica y de ojo, pero sobre todo de práctica, echarle horas y campo, mucho tiempo en el campo mirando para ellas. Es genial, porque eso me encanta, o sea que me dedico a ir al campo y nada, yo sola me voy por ahí y hago fotos y ando en todos los bichitos, en fin. Aquí comentan donde venden la guía de los trucos. Bueno, hay una guía muy interesante. Bueno, eso os enviaremos la información. Si tal, después hacemos un correíto cuando acabemos las charlas, pero hay una guía muy chula en la página de BMS que tiene algunas claves así, pues qué puntitos te tienes que fijar, ¿no? Pero claro, eso también la mariposa tiene que posar de la manera que tú veas esos puntitos, o sea, que tiene su dificultad. Pero bueno, ese es truquillo saber que al final que los acabamos aprendiendo de boca a boca. Y eso, hay una guía en EBMS que es descargable en PDF y ahí podéis sí, bueno, os mandaremos esa información y vienen algunos de esos truquillos. Luego tengo otra duda, lo que pasa que, bueno, ya habéis dicho que la aplicación, bueno, yo me la descargué enseguida. Como soy muy cotilla y me pongo a tocar todos los botones y a tocar todos los sitios, y así es como aprendo, claro, ensayo y error. Entonces, ¿qué diferencia eso de muestreo o que estás en prueba? ¿Cómo es? Espera. El modo, ¿cómo se dice? ¿En prueba o en...? Sí. Entrenamiento. Entrenamiento, efectivamente. Sí. Sí, nada, la idea es que no lo uses ese modo, ¿vale? Porque si no, tus datos van a quedar ocultos y preferimos que, bueno, que vayáis aprendiendo. En general, la gente suministra datos muy buenos desde el principio y al final eso, o sea, clicar ahí nos resulta más complicado para nosotros que si no... O sea, no os preocupéis por eso. Modo entrenamiento. Sí, los profesores os van a ayudar en el proceso. Además, daros cuenta de una cosa, si empiezas ahora, pues ahora hay muy poquitas mariposas, muy pocas especies, y enseguida te vas a familiarizar con todas las que hay, y luego, pues poco a poco se van incorporando al sitio donde estás especies, y enseguida vas aprendiendo. O sea, que sobre la marcha se aprende muy bien. Y por supuesto que vas a tener ayuda en el proceso, o sea que eso es un poco la idea. Y luego sí que es bueno tener una guía, ¿eh? En la página tenemos unas guías, estamos empezando a hacerlas, pues una de Andalucía, otra de Castilla-La Mancha. Te puedes comprar una guía de mariposas en una librería. Y luego pues hay un montón de páginas web donde tienes... ayuda para identificar, o sea que ahí hay muchísimo material, o sea que no os preocupéis que
siempre lo vas a tener fácil para aprender. O sea que Vale, genial. es un poco también la idea. Genial. Pues nada, daros las gracias a todos. Y además me parece una labor fantástica. Muy bonita. Muchas gracias, Merche, por unirte. Y que sirve. O sea, que es un proyecto que además que sirve. Además, 22 países, o sea, una locura, que es una cosa seria. O sea, que luego va... Que no es pasar el rato, ¿no? O sea, sí, no, es pasar el rato, pero de una forma útil, ¿no? O sea, Eso. Y si puedes llegar a conseguir crearte el hábito. Y muy bonita, yo creo que es muy bonita. Yo desde luego estoy compartiendo con mis hijas que si en Las Palmas, que si en Madrid, que tengo a 2, yo es que he vivido muy cerca de la sierra, ¿vale? Y entonces, pues, por eso te digo, estoy compartiendo con todo el mundo, a ver si... ¿Vale? Porque... Sí, todo el mundo bienvenido, todo el mundo bienvenido. Perfecto, Merche. El tema del Facebook, yo soy anti-Facebook, la verdad, porque de hecho me quité hace años y me borré y ya dije, ¿tenéis algo en Instagram? Es el único sitio así que estoy... A ver, no te preocupes, yo tampoco estoy en Facebook, ¿eh? Vale. Pero no tenemos alternativas. Lo mejor es eso, conectar con tu coordinador regional y todas las dudas... solventarlas a través de eso y luego, pues bueno, como ha dicho Saba, luego se van formando grupillos de gente que bueno, pues te conectas con otra gente y a través del WhatsApp o de otras maneras. O sea, que no te preocupes, está todo muy flexible y no necesitas entrar por Facebook, ¿de acuerdo? Vale, con la app mejor solamente es suficiente, ¿no? Al principio. Claro. ¿No? Y la información importante la mandaremos por correo siempre, o sea que... Vale. O sea que no tenéis por qué estar en Facebook. O sea, es una zona más donde pasamos más habitualmente cosas, pero... No, es de difusión, publicamos noticias, pero por lo general todo lo que publicamos en Facebook lo enviamos por correo porque, a ver, hay mucha gente que no está en Facebook, hay gente que no quiere estar en grupos de WhatsApp, o sea, pues cada uno tenemos nuestras particularidades y hay que llegar a todo el mundo. Entonces, pues hoy en día es muy fácil llegar a todo el mundo, ¿vale? Entonces intentamos compartirlo con todo el mundo y a través de todas las vías que podamos. Vale, en la página web de BMS o empezamos con el SOCEME. Y es que me voy cotilleando todo en mis tiempos libres, o sea... Estás en contacto con Amparo, ¿no? Sí. Pues habla con Amparo, ¿vale? Habla con Amparo porque aparte Amparo te puede tanto... a ver, con SOCEME, a ver, te voy a atender yo, te va a atender Cristina, te puede atender Miguel, ¿vale? Te podemos atender cualquiera de los tres. Digo por el último correo. Claro, pero Amparo, digamos, es quien mejor se va a adaptar a tu zona. Si quieres hacerte socia de SOCEME, entonces sí que tienes que escribirnos a info@soceme, ¿vale? info.soceme@gmail.com. Vale, sí que os enviamos un correo y que hay que cubrir una ficha de socio, que es un formulario Google, es muy sencillito. Sí, lo he visto. Cualquier problema me escribes un correo, yo te contesto y bueno, pues tenemos una cuota de socio pues simbólica. Nada. Y estamos empezando, sé que a algunos no os está llegando el correo, pusimos una respuesta automática, sé que a algunos no os está llegando esa respuesta automática. Claro, estamos empezando, ¿vale? Estamos cometiendo muchos errores, así que os pedimos mucha paciencia. Porque eso es normal y ya está, somos humanos. Sí, tenemos que ir puliendo. Aquí comenta Emma en el chat que Cristina, Miguel, aquí a lo mejor le podéis responder vosotros mejor, que tenéis los datos europeos, los datos de los informes. Sí, es verdad. Con respecto al número de especies de mariposas y la disminución de estas, ¿qué conclusiones podéis sacar y los motivos y el porqué? Sí, bueno, ya os hemos enseñado las gráficas esas en las que se ve ese declive bastante claramente. Las causas, bueno, pues son varias. También ha hablado algo de ello Cristina, pero bueno, básicamente así, rápido. La intensificación agrícola, es decir, todo lo que supone, bueno, pues los pesticidas, las sustancias químicas en los campos, etcétera. Y luego, por otra parte, otra de las causas es el abandono, todo lo contrario. Para las mariposas de las praderas, el abandono
que luego supone pues, que va creciendo el matorral y la pradera pues, se acaba desapareciendo. Es también otra de las razones. Luego, bueno, el cambio climático es una cosa que está siempre en el horizonte, ¿eh? O sea que no, de momento no hemos tenido pérdidas de especies todavía en España, o sea, no hemos perdido ninguna especie, pero bueno, pensamos que en el futuro sí que va a haber pérdidas importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que te podría decir. Hay especies protegidas, ¿no? Supongo. Sí, claro, sí, hay bueno, es que es difícil darte una cifra, pero son pues unas 12 bueno, especies, ¿de acuerdo? De las 100, de las 250 que viven en España están protegidas y luego también cada comunidad autónoma tiene su propia lista, con lo cual por eso es difícil decirte sí, es que son fulanita. Yo te podría decir las que están protegidas a nivel nacional, pero... Claro, depende de la zona. Claro. Lógico, claro. de la vegetación, de todo. Exactamente. Sí, el clima, sí. Vale. Pues nada, muy bien. Pues preguntan más sobre SOCEME, lo enviaremos todo después de esta charla, más información de todo lo que hemos mencionado para que tengáis los enlaces y demás. Y si os podéis dar de alta en SOCEME, la asociación que hemos creado, con la ficha que va a mandar Saba, o sea que lo tendréis todo. Vuelve a preguntar Emma sobre el tema. Pues mira, Emma, comenta que además de la identificación, si llevamos a cabo algún proyecto para que no se produzca esta disminución, pues uno de los motivos de crear SOCEME, aparte de para dar ese apoyo técnico y logístico que necesita BMS muchas veces, ¿no? Pues para simplemente la tramitación de los permisos administrativos, pues es un follón burocrático que no os imagináis, porque en España hay 17 maneras de tramitar permisos administrativos, entonces pues ya simplemente por eso pues hace falta una organización detrás. Otra de los motivos pues es poder involucrarnos en algún proyecto de conservación de una manera seria o de divulgación o de estudio, poder realizar ese tipo de trabajos, ¿vale? Hasta ahora, por lo que se ha estado haciendo, que eso os lo puede explicar genial Miguel, se han hecho trabajitos desde universidades, se han facilitado datos pues, a personas que han querido hacer estudios, proyectos de fin de carrera, estudios de fin de grado. Entonces, pues se han hecho trabajos puntuales, informes, parques nacionales, se han realizado informes, ¿vale? Pero bueno, también tenéis que pensar que llevamos 8 años, tenemos 8 temporadas y para lo que es BMS es poco tiempo, ¿vale? Necesitamos mucho más tiempo. Si entráis en la página del BMS catalán, bueno, alucináis con los informes, con los gráficos, con todo lo que tienen trabajado, porque claro, llevan 30 años contando mariposas, ¿vale? Entonces, cuanto más tiempo estemos contando mariposas, más información vamos a hacer y mucho más vamos a poder trabajar con esos datos. Te paso, Miguel. Sí, bueno, Félix pregunta sobre las soluciones que le preocupa. Bueno, claro que tenemos, a ver, no podemos ser pesimistas. En cualquier caso, ya se hacen varias cosas, desde luego a nivel europeo, pero también en España para atajar este problema. La primera cosa que te mencionaría son los espacios protegidos, es decir, que tenemos en España una red impresionante de espacios protegidos que de algún modo brindan también, o sea, también sirven para las mariposas. Esto no es una cosa ahí como en la nube, ¿no? Acciones concretas están empezando ya a llevar a cabo en varios sitios, ¿eh? La asociación Cerintia, pues por ejemplo, tiene varias zonas donde están actuando. Te mencionaría pues una zona en el Pirineo para proteger la hormiguera de lunares, otra zona en Soria para proteger otra de las hormigueras. Y bueno, poco a poco se van llevando a cabo acciones, ¿eh? O sea, que no penséis que esto es una cosa solo en la teoría o que tenemos en una gráfica, sino que ya estamos realizando acciones concretas. Hay planes de recuperación también en marcha para algunas de las especies. Bueno, sería ahora un poco complejo resumir todo este tema, pero que sí que sepáis que no es solo teoría, que ya estamos haciendo cosas muy concretas para proteger a las mariposas, ¿no? Hay que conocer, sí. Claro, pero... Exacto, bueno, ahí está. Hay que trabajar a la vez en las soluciones. Primero tenemos que tener ese conocimiento, ya lo tenemos para muchos casos y en efecto se están empezando a tomar acciones para proteger algunos casos muy concretos, ¿eh?
Bueno, yo creo que ya llevamos 1 hora y media, deberíamos ir cortando. Hay gente que quiere irse a cenar. Aparte que nos vemos el jueves, ¿no? Y nos vemos el jueves todos, que va a ser una charla muy interesante. Y si no podéis, la colgaremos en YouTube igualmente, ¿no? Va a ser muy interesante la charla. Y muchísimas gracias a todos por uniros y por las preguntas. Sigue habiendo más preguntas. Y bueno, comenta Andrés, ya que mencionas los espacios protegidos. Sí, Andrés, sí. Dependiendo mucho de la comunidad, de la zona, de la comunidad autónoma, y en comunidades autónomas en las que se trabaja con parques naturales y hasta incluso con entidades locales de protección. En Galicia tenemos un par de transectos en zonas, en espacios naturales de interés local. Entonces, pero bueno, ahí depende un poquito de la implicación de las administraciones. Pero claro que nos interesa la red de espacios protegidos, pues es muy interesante muestrearla. Vale. Y por supuesto, tienen la obligación, en cierto modo, de muestrear lo que tienen. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el jueves y que paséis buena tarde-noche. Y muchísimas gracias por uniros. Muchas gracias, encantada de conoceros. Hasta luego, Saludos gracias a todos por vuestro interés. Hasta luego. Hasta luego. A ver. Este vídeo.